Capítulo 1. Los orígenes. Sección 5E. Historias de la infancia. Parte 3. En esta fotografía aquí logramos apreciar a Brenda, a Javier, a Era y a mí. Toda mi vida tuve problemas para permanecer en la cama mucho tiempo. Y eso es desesperante cuando eres niño, ya que aunque dormía lo suficiente como para no despertar cuando mis hermanos iban a la escuela, cuando despertaba ellos ya se habían ido. Yo me sentía un poco solo en casa. Y tampoco me dejaban prender la televisión, aunque en esos tiempos tampoco había mucho que ver en la tele. La programación para niños era muy escasa. Y tampoco me dejaban poner mis juguetes, porque hacía mucho regadero. Entonces esa etapa de la vida recuerdo que fue un poco frustrante. Mi papá estuvo ahorrando monedas en la casa, pero debido a la devaluación que hubo en los años 80, esas monedas pronto dejaron de estar en circulación y ahora simplemente les llamábamos monedas antiguas, aunque en realidad algunas de ellas apenas tenían 5 años. Y bueno, pues esas monedas eran mi distracción todos los días. Con ellas hacía fortalezas, jugaba a que eran soldados, máquinas de guerra, y alguno que otro juguete extra era suficiente para divertirme. Como estaba solo en la casa con mi mamá, para cuidarme ella me ponía a hacer quehaceres domésticos. A los 4 años yo me bañaba solo, a los 5 años yo lavaba mi propia ropa. También ya calentaba tortillas en el comal. Primero las volteaba con un volteador y después cuando le perdí el miedo al fuego, ya finalmente lo hacía con la mano. Y como no alcanzaba la estufa, siempre arrimaba una silla para poderme subir. Si se lo preguntan, sí me quemé varias veces, pero ninguna de gravedad. Algunas veces sí sacaron ámpulas en mis manos, pero ese aprender y error me hizo perderle el miedo al fuego. Pero eso sí, nunca le perdí el respeto que merece tener. Me ponía a limpiar frijoles bajo la amenaza siempre de que si salía una piedra me haría comerla. Afortunadamente eso nunca pasó. También mi mamá me ponía a picar nopales. Me enseñó a picarlos muy finos para cocerlos y me dijo que nunca los cociera en agua, porque entonces perdían el mucílago, que es la baba de nopal, que es lo que realmente es muy útil para prevenir algunas enfermedades y mejorar la digestión. Hoy en día también sé que previene el cáncer. Y bueno, también me explicó precisamente que la baba se forma cuando hay mucha agua, que si coces los nopales sin agua, es decir, en aceite o asados, no presentan baba. Aun cuando los coces en una cazuela los nopales, si no les agregas agua, pierden la baba. Me enseñó también que las papas, no deben de comerse si tienen raíces o si tienen hongos, porque pueden llegarte a envenenar. Esto posteriormente lo estudié en la universidad y vi que precisamente cuando empiezan a germinar o son golpeadas, algunas de ellas empiezan a producir una toxina que se llama patulina. Bueno, en realidad no la produce la papa, sino un hongo que crece en ellas. Mismo caso con los cereales, si tenían hongos o manchas no deberían de consumirse. Y siempre se deberían de mantener en un lugar seco para que no fueran a crecer los hongos. Y también me explicó que, por ejemplo, las tortillas duras cuando tenían hongos no se podían dar a los cerdos ni a las gallinas, porque ellos también se envenenaban. Esas toxinas de los hongos también a ellas les hacían daño. Mi mamá me dejaba dibujar para distraerme, pero también me enseñaba algunos dibujos que habían hecho mis tíos Daniel y Patricia, para que me inspirara a dibujar. A veces, no diario, mi mamá prendía la televisión, veía si había algún documental de la revolución o algún tema de ciencia y me hacía verlos, con la amenaza de que me iba a preguntar al terminar el programa. Y a veces sí me preguntaba. Ella siempre me decía, tienes que saber qué hacer si hay una guerra. Y eso era más que nada para los documentales de la revolución. O me decía, tienes que saber de ciencia para que no te engañen cuando salga algo nuevo, cuando el documental era obviamente de ciencia. Si hubiera nacido yo creo que 30 años después, seguramente me hubieran diagnosticado como hiperactivo, seguramente me hubieran dañado el hígado con tanto medicamento. Afortunadamente mi madre supo la manera de mantenerme a raya, aprovechando lo que ella decía el exceso de energía. Hoy sé que no hay niños hiperactivos, solamente hay cuidadores flojos, y en la mayoría de los casos los cuidadores son los padres. Lo digo no solo porque mi mamá me sabía controlar muy bien,
sino porque también mis hermanos podían hacerlo, cada uno a su muy particular manera, pero los tres tenían formas distintas de mantenerme tranquilo. Y en esta fotografía apreciamos a mi papá, mi mamá, Brenda, este soy yo, y mi hermana Eira, y unos vecinos. Por ejemplo, para mantenerme a raya, Javier me explicaba sus juegos. Casi siempre le estaba jugando con fuego, electricidad o construyendo algo con las monedas antiguas. Me explicó, por ejemplo, que si ponías el bicarbonato en una cuchara metálica y luego lo calentabas en el fuego, este se convertía en carbonato, desprendiendo burbujas en el proceso, burbujas de dióxido de carbono. Y algún día tuve la sorpresa de poderlo hacer y me sorprendí cómo el bicarbonato hervía. Cuando calenté el bicarbonato en una cuchara en la llama de una vela. Y vi cómo entonces el bicarbonato cambió de textura y apariencia. Me enseñó también a tener cuidado con el fuego. Me enseñó que había materiales que eran conductores del calor y de la electricidad, como por ejemplo los metales. Me explicó que el agua conduce la electricidad y que la electricidad siempre busca la tierra. Me dijo que si quería aprender algo lo leyera directamente de la enciclopedia, pero aunque por esas fechas ya comenzaba a leer, no tenía la capacidad de concentrarme en textos que no tuvieran ni dibujos y mucho menos que las letras estuvieran pequeñas. Honestamente, realmente fui capaz nada más de leer ese tipo de textos de letras pequeñas y sin dibujos hasta que tuve aproximadamente 20 años. Mi hermana era exactamente lo opuesto a Javier. A ella no le gustaba jugar nada peligroso. No le gustaba ni siquiera agarrar la plancha o la estufa o las bicicletas. Sin embargo, con ella jugaba a pegarnos con almohadas y brincar la cuerda. También jugábamos mucho a prepararnos de comer, sobre todo sándwich, aunque también hacíamos paletas de refresco en el congelador. Cuando estábamos cansados, nos sentábamos en la mesa y nos contábamos historias que en ese momento inventábamos. Brenda, Brenda era algo intermedio entre Eira y Javier. A veces me explicaba de ciencia y a veces me contaba historias, o a veces me ponía a jugar, incluso a brincar la cuerda. El que sí nunca tuvo paciencia para controlarme fue mi papá. Él rápidamente se desesperaba conmigo y me ordenaba quedarme quieto. Mi papá me apodó precisamente por ello el Destroyer, porque seguido rompía cosas. Hizo una lista de todas las cosas que le iba a pagar algún día. Realmente era una lista como de 100 o 200 cosas cuando la perdió. Un día, un primo de mi papá, de nombre Vicente, fue a la casa. Él traía un ajedrez nuevo consigo. Yo ya sabía jugar ajedrez porque Brenda me había enseñado. Y a esta a su vez le había enseñado mi papá. Y mi papá alguna vez intentó enseñarme, pero realmente no me tenía paciencia, entonces no terminó enseñándome él. Entonces, cuando mi tío se enteró que yo sabía jugar ajedrez, me invitó a jugar una partida en el ajedrez de manera que llevaba consigo. Y cuando terminó la partida, él me regaló el ajedrez. Y ese fue mi primer gran tesoro en toda mi vida. Cuando mi papá vio que con el ajedrez me mantenía quieto, entonces se ponía a jugar conmigo, porque era la única manera que él hallaba de mantenerme quieto sin que pudiera romper algo. Las dietas de mi mamá. Mi madre siempre estuvo obsesionada con evitar que nosotros engordáramos. Por eso siempre nos daba alimentos preparados con soya, pero era soya texturizada. Tenía mal sabor, realmente sabía casi a cartón. Y a la larga nos terminó hartando, al grado de que ninguno de mis hermanos le gusta la soya texturizada hasta la fecha. Casi todo tenía mucha cebolla o jitomate o los dos. No consumíamos harinas y eso a veces era muy tortuoso porque mi madre vendía donas, las hacía en la casa y salía a venderlas junto con Sarita, la hija de Sara, para que tuvieran un apoyo económico. Cuando yo le pedía atoles o panes, ella me decía que la enfermera le había encargado que no comiera esas cosas. Le dijo que yo tendría que ser gordito, pero que no tenía que serlo antes de tiempo. Y entonces para prevenir eso no me daba ni harinas ni atoles. De hecho, si estaba tomando mucha leche también me regañaba mi mamá. Mi mamá siempre dijo que Dios no le dio hijos, que le mandó becerros. En esta fotografía vemos nuevamente a Brenda, a mí, y a Ira y unos vecinos. Mi mamá hospeda a necesitados.
Desde que nos mudamos a la casa de Nezahualcóyotl, mi madre llevaba a la casa a algunas personas necesitadas, aunque principalmente eran niñas y ancianas. La niña que más recuerdo era una niña que se llamaba Diana. Era 1 o 2 años más grande que yo. Cuando mi mamá había ido al mercado, Diana se le acercó pidiéndole una moneda y mi mamá le ofreció darle de comer. Así la llevó a la casa, le dio de comer, le dio ropa de Eira y de Brenda, le calentó agua para que se bañara, lavó la ropa que traía, la cosió porque estaba rota y la niña no quería hablar de quién era, así que mi mamá pasó por alto ese día y la dejó dormir en la casa. Tras un par de días, como la niña no quería hablar, mi mamá la llevó al DIF. Mi mamá regresó con Diana y con una trabajadora social. Diana se quedó algunos días más en la casa y luego llegaron sus padres por ella. Diana se había fugado de casa, aunque nunca supe realmente el motivo por el cual lo hizo. Cuando mi mamá llevaba a un niño a la casa, le daba ropa que nosotros usáramos. Mis hermanas Eira y Brenda, al ver que les iba a regalar ropa de la que ellas les gustaba, le decían rápidamente, no, esta no, esta no. Y entonces mi mamá con más razón decía, tomaba la ropa y les decía, esta sí. Y les decía, uno debe de regalar aquello que sirve. Si realmente lo usa, es un sacrificio. Así, ustedes también serán partícipes de la bendición que es ayudar a los demás. Cuando la ropa que tomaba era de la mía, yo no me daba cuenta porque aún realmente no tenía mucho conocimiento de qué ropa tenía. En otra ocasión llevó a una anciana, de pelo blanco y ojos azules. Su mirada era muy triste. Ella me chuleaba mucho y me decía que estudiara para ser alguien en la vida. Ella tenía demencia, no sabía dónde vivía, ni tampoco recordaba más allá de 3 o 4 días en el pasado, pero sabía que había llegado caminando. Tras platicar un poco, y le preguntó a mi mamá algunos lugares que había recorrido, mi mamá supo que vivía cerca de la casa. Entonces mi mamá se la llevó y logró dar con su casa y la llevó con sus hijos. Mi mamá la frecuentaba muchas veces, le llevaba gelatinas, platicaba con ella, hasta que un día falleció la señora. En otra ocasión, mi mamá llevó a la casa a una señora llamada Rosita y a sus 2 hijas. Una de las niñas era de mi edad y la otra era 2 años más chica. Ellas se quedaron en la casa como una semana. Luego se fueron. Mi mamá le consiguió trabajo a Rosita lavando platos en un salón de fiestas. Este salón de fiestas le pertenecía a Alejandra, una compañera de la secretaría de mi papá, donde trabaja mi papá. La señora siguió frecuentando a mi mamá por varios años. Mi madre fue madrina de la primera comunión de sus 2 hijas. La verdad no recuerdo ninguno de los nombres de las hijas de Rosita. En otra ocasión, llevó a la casa a otra niña, que tampoco quería hablar. La niña era de mi edad. Ella se quedó como 2 días en la casa y no quería hablar. Cuando mi mamá le dijo que si no hablaba la iba a llevar al DIF, entonces comenzó a hablar. Y resultó que era hermana de Diana. Diana le había contado que había estado en la casa. Así mi mamá llevó a muchos niños y ancianas a la casa. La última anciana que quisiera mencionar era una que parecía ser indigente. Su ropa estaba rota, ella estaba despeinada, estaba sucia, pero cosa curiosa, no olía mal a diferencia de otros indigentes. Tampoco recuerdo el nombre que dio. Yo al verla la identifiqué, que ella tenía un ser de luz en su interior y también en sus ojos reflejaba mucho dolor. Sus ojos eran negros y sus pestañas eran muy grandes. Ella comió, se bañó y se fue porque decía que tenía mucha prisa. Sin embargo, antes de irse, le dijo a mi mamá, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Tú eres como la niña de los ojos de papá. Sabíamos perfectamente que se refería a Dios. Mi mamá no lo mencionó en ese momento, pero mi mamá sabía que iba a pasar por una prueba y esta anciana se lo había rectificado, que una prueba dura pronto se le acercaría. Fin de la sección 5E.